Permítame que le cuente algo, amigo o amiga que me escucha. Mi nombre es Julián Sarmiento y he vivido ya 73 primaveras. Hace poco, la luz de mis ojos, mi única hija, me sostuvo la mirada y pronunció las palabras que partieron mi alma en dos, que mi sola existencia le provocaba náuseas, que mi cercanía le resultaba repulsiva. Así, con esa crudeza. Pero hay un secreto en esta historia, un giro que ella no podía ni sospechar. Mientras su veneno verbal me empapaba, yo ya había puesto en marcha la decisión más drástica de toda mi vida: liquidar cada posesión, cada recuerdo material y desvanecerme como el humo, dejándola con una pregunta eterna resonando en su conciencia. ¿Qué fue lo que en verdad extravió en ese momento? Le pido que me acompañe en este relato, porque podría cambiar para siempre la manera en que usted se comunica con sus seres queridos. Las palabras, una vez liberadas, tienen un eco que jamás se extingue. Y le ruego, quédese conmigo, porque lo que va a oír es una lección sobre heridas que cicatrizan y otras que, simplemente, nos quiebran por dentro. Cuénteme, si le apetece, desde qué rincón del mundo me presta su oído, pues me corroe la curiosidad de saber si en todas partes existen hijos capaces de decirle a su padre que les produce asco. Todo este vendaval comenzó hace unos 8 meses. Mi hija Clara, de 38 años, llegó a mi puerta con sus 2 hijos a cuestas, buscando refugio tras el naufragio de su matrimonio. Yo llevaba 5 años viudo, habitando en soledad la espaciosa casa de 5 dormitorios que mi amada Isabel y yo habíamos levantado con nuestras ilusiones allá por 1985. Cuando Clara me suplicó amparo, mi corazón de padre no vaciló ni un instante. Papá, Gonzalo me ha dejado por una mujer más joven. Estoy en la calle, sin un euro, sin nada. ¿Puedo quedarme contigo hasta que logre reponerme? ¿Cómo podría negarme? Era mi hija, la madre de mis nietos, León de 13 y Valentina de 9. Mi hogar sería siempre su puerto seguro. Los primeros días fueron un bálsamo para mi alma solitaria. Tras años de silencio, el sonido de las risas infantiles, el murmullo en la cocina, la vida regresando a cada rincón, fue como volver a nacer. Mis nietos correteaban por el jardín, me pedían que les narrara viejas leyendas, me ayudaban a cuidar las flores que Isabel había plantado. Volví a sentirme necesitado, una pieza importante en el engranaje del mundo. Clara parecía desbordar gratitud. Papá, eres mi salvador. No sé qué habría sido de mí sin ti. Me atendía, cocinaba mis platos favoritos, mantenía la casa impecable. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, devolviéndome la familia que la vida me había arrebatado. Pero esa calma era solo la antesala de la tormenta. Pasaron apenas un par de semanas cuando empezaron las pullas, primero sutiles, luego más afiladas. Papá, ¿por qué no te arreglas más las uñas? Dan mala impresión. Papá, deberías ducharte con más frecuencia. A veces tienes un olor particular. Papá, esa camisa ya está muy gastada. Te da un aspecto abandonado. Al principio, he de confesarlo, creí que llevaba razón. Quizás la soledad me había vuelto un poco descuidado. Empecé a esmerarme en mi apariencia. Me cortaba las uñas con rigor, me aseaba a diario, incluso renové parte de mi vestuario. Pero nada era suficiente. Los comentarios, lejos de cesar, se volvieron más crueles. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Las críticas no se detuvieron, sino que se hicieron peores. Papá, haces demasiado ruido al masticar. Es desagradable. Papá, tus pasos por la noche despiertan a los niños. ¿No puedes ser más sigiloso? Papá, esa tos tuya es insoportable. ¿No puedes irte a otra habitación? Cada frase era una pequeña espina clavándose en mi orgullo. Empecé a moverme por mi propia casa como un ladrón, de puntillas, conteniendo la respiración al comer, ahogando la tos en un pañuelo. Me estaba convirtiendo en un espectro por segunda vez, pero esta vez la causa era mi propia sangre. Un día, mientras cuidaba con esmero el rosal que Isabel tanto amaba, el viento me trajo la voz de Clara hablando por teléfono con su hermana Mónica, que vive en Canadá.
Sí, Mónica, estoy con papá, pero esto es un infierno. No te imaginas lo que es vivir con un anciano. Todo en él me irrita. De niña no lo notaba, pero ahora me doy cuenta de que papá se ha vuelto un ser repugnante. Tiene un olor extraño, hace ruidos asquerosos. Sus manías de viejo me dan náuseas. Repugnante, asqueroso, náuseas. ¿Usted puede creerlo? Mi propia hija me describía como si fuera una alimaña. No sé cuánto más podré soportarlo, pero no tengo otra salida. Al menos hasta que encuentre un empleo y pueda pagar un alquiler. Me estaba utilizando. Soportaba mi repugnante presencia por pura necesidad, no por afecto. Esa noche el sueño me fue esquivo. Las palabras de Clara daban vueltas en mi cabeza. ¿De verdad me había convertido en eso? ¿Tan desagradable era yo? Me levanté y me enfrenté a mi reflejo en el espejo del baño. Vi a un hombre de 73 años, con la piel surcada por el tiempo, las manos manchadas por la edad, el cabello ralo y blanco. Un viejo. Eso era todo lo que mi hija veía. Un viejo desagradable. A la mañana siguiente, intenté abordar el tema con ella. Hija, ayer te oí hablar por teléfono. Si tan mal te sientes conmigo, quizás deberías buscar otra solución. Su rostro fue un poema de sorpresa, como si la hubiera pillado en falta. Papá, no quería que escucharas. Solo me desahogaba con Mónica. Pero es lo que sientes, ¿verdad? Insistí. Papá, sabes que te quiero, es solo que... Bueno, la convivencia es complicada. ¿Complicada? El problema no era la convivencia, era el asco que yo le inspiraba. Clara, si lo deseas, puedo buscarme un sitio donde vivir. No quiero ser una carga. No, papá, no digas eso. Esta es tu casa. Somos nosotros los que estamos aquí de prestado. De prestado. Justo así me sentía. Un inquilino en el hogar que yo mismo había construido. Los días que siguieron fueron una tortura. Cada uno de mis movimientos, cada sonido, parecía ofender a Clara. Me servía la comida en un plato distinto, para que los niños no se impresionen al verte comer. Me prohibía sentarme en su sillón favorito del salón, porque dejas impregnado tu olor a viejo. Si mis nietos se acercaban a mí, ella siempre encontraba una excusa. León, no molestes al abuelo que está cansado. Valentina, ven aquí. El abuelo necesita su espacio. Me trataba como a un objeto frágil y molesto. Pero todo tiene un límite, ¿no cree usted? Y el mío estaba a punto de llegar. Hace aproximadamente un mes, la situación explotó. Yo estaba en la cocina, preparándome una simple infusión, cuando Clara regresó de hacer la compra, visiblemente alterada y cargada de bolsas. Papá, ¿puedes apartarte? Necesito espacio. Claro, hija, solo me hago un té. Ay, papá, por favor, ¿otro té? ¿No te basta con los que ya te tomas? Bueno, si te molesta, no lo hago. No es que me moleste, es que... Ay, papá, no sé cómo decírtelo sin herirte. Dime qué ocurre, Clara, le pedí. Guardó silencio un largo rato, ordenando los alimentos con brusquedad. Finalmente se giró y me clavó una mirada que jamás podré borrar de mi memoria. Una mezcla de hastío, agotamiento y algo mucho peor, repulsión. Papá, la verdad es que me resulta imposible convivir contigo. Todo lo que haces me molesta. Tu forma de comer, de respirar, de moverte. Es como si tu sola presencia me diera asco. Asco. Mi hija sentía asco de mí. No es tu culpa, papá. Es que eres viejo. Y los viejos, bueno, los viejos son asquerosos. Huelen mal, hacen ruidos, tienen costumbres asquerosas. Sé que es horrible lo que digo, pero no puedo evitarlo. Viejo asqueroso. Esas fueron las palabras que usó. Con una calma que no sentía en absoluto, le pregunté, ¿de verdad piensas que soy asqueroso, Clara? Papá, por favor, no me hagas sentir peor. Sé que está mal, que te debo respeto, pero es lo que siento. No puedo evitar las ganas de vomitar cuando te veo comer. No puedo evitar sentirme incómoda si estamos en la misma habitación. No puedo evitar contener las náuseas cuando me abrazas. ¿Náuseas? Mi abrazo, el abrazo de un padre, le provocaba náuseas a mi hija.
Me quedé allí, de pie en mi cocina, con la taza en la mano, observando a la mujer que había criado durante 38 años, y ella me estaba confesando que mi existencia le repugnaba. Entiendo, le dije. No te preocupes, no es culpa tuya sentir lo que sientes. ¿No estás enfadado? No, hija, no estoy enfadado, solo estoy roto por dentro. Papá, quizás con el tiempo me acostumbre, añadió. ¿Acostumbrarse? ¿Acaso esa era la perspectiva para mis últimos años? Que mi hija aprendiera a tolerar mi repugnante presencia. Esa misma noche, sentado en mi viejo escritorio, tomé la decisión. Si mi existencia era una ofensa para ella, yo le concedería el regalo de mi ausencia. Pero no me marcharía como un anciano humillado. Lo que Clara no sabía es que su asqueroso padre había sido un hombre previsor. La casa estaba valorada en unos 400.000 euros. Tenía otros 2 apartamentos alquilados, valorados en 200.000 cada uno, y ahorros por valor de 250.000. Un patrimonio de más de 1 millón de euros que ella daba por sentado que heredaría. Pero después de oírla, decidí que Clara no vería ni un céntimo. Si yo era asqueroso, mi dinero también debía serlo. A la mañana siguiente contacté a mi abogado de toda la vida, el doctor Acosta. Doctor, necesito verle con urgencia. Se trata de mi testamento y mis propiedades. En su despacho le expuse la situación sin tapujos. Don Julián, ¿está completamente seguro? Es una medida muy radical. ¿Usted qué haría, doctor, si su hija le dijera que le provoca asco? Entiendo su dolor, pero quizás ella solo atraviesa un mal momento. Doctor, cuando alguien te mira a los ojos y te dice algo así, no sale de un mal momento, sale del fondo de su alma. Y así, puse en marcha el plan. Contraté a una inmobiliaria discreta y les pedí celeridad. Aceptaría ofertas por debajo del mercado para venderlo todo rápidamente. En menos de 15 días, me había deshecho de todo. La casa se vendió por 350.000 euros, los apartamentos por 180.000 cada uno. Vacié mis cuentas bancarias. Tenía en mi poder casi 1 millón de euros en efectivo, una cantidad que me permitiría vivir como un rey el resto de mis días, en cualquier parte del mundo. Mientras tanto, Clara no sospechaba nada. Yo seguía interpretando mi papel de viejo molesto y ella seguía evitándome. Una tarde, aprovechando que había salido, hablé con mis nietos. León, Valentina, el abuelo os quiere más que a nada en este mundo. No lo olvidéis jamás. ¿Por qué dices eso, abuelo? ¿Te vas a morir? Preguntó Valentina con su inocencia de 9 años. No, mi vida. Pero quizás el abuelo tenga que hacer un viaje muy largo. ¿A dónde? Inquirió León. Aún no lo sé, campeón, pero quiero que guardéis esto. Les di a cada uno un sobre con 15.000 euros. Es un regalo del abuelo asqueroso. ¿Por qué te llamas así, abuelo? Tú no eres asqueroso, me dijeron. Lo sé, mis pequeños. Vosotros me veis con los ojos del corazón. El día D fue el miércoles pasado. Clara empezaba en un nuevo trabajo y los niños tenían colegio. Tenía toda la jornada para mí. A primera hora llamé a una empresa de portes para que se llevaran los muebles de más valor. El resto lo dejé allí, como un mudo testimonio de mi partida. A media mañana, un taxi me recogió para llevarme al aeropuerto. En mi equipaje, solo lo indispensable y una cartera con una buena suma para los primeros gastos. Antes de cerrar la puerta para siempre, dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Decía, Clara, ya que mi presencia te resulta tan repulsiva, he decidido concederte tu mayor deseo, mi ausencia definitiva. He vendido todo y me he marchado para no volver. Disfruta de la vida sin tener que soportar a este viejo asqueroso, tu repugnante padre. A mediodía, ya estaba embarcando en un vuelo a Lisboa. Elegí Portugal porque sentía que allí podría empezar de cero, un lugar donde nadie me conociera. Durante el vuelo sentí una liberación inmensa. Ya no era el anciano que debía caminar de puntillas en su propia casa. Era Julián Sarmiento, un hombre de 73 años con un futuro por delante. En Lisboa me esperaba un contacto del doctor Acosta, un hombre especializado en ayudar a personas a empezar una nueva vida. En una semana,
Tenía nueva documentación, una cuenta bancaria, un apartamento alquilado con vistas al Tajo y un teléfono nuevo. Oficialmente, Julián Sarmiento había dejado de existir. En su lugar había nacido Julián Méndez, un jubilado uruguayo que vivía de sus rentas. Mientras tanto, en Uruguay, mi hermana Beatriz me contó el caos que se desató. Clara llegó a casa y encontró la nota. Llamó a mi hermana, histérica. «Tía Beatriz, papá ha desaparecido. Se ha llevado cosas y ha dejado una carta diciendo que se ha ido para siempre». Beatriz le pidió que le leyera la carta. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Clara, ¿tú de verdad le dijiste a tu padre que te daba asco?» «Sí, pero estaba enfadada, no lo sentía de verdad». «Clara, tu padre es un hombre de honor. Si se ha ido, es porque lo has herido de muerte. Tía, ayúdame a encontrarlo. No puede tener mucho dinero». Beatriz soltó una risa amarga. «Clara, ¿tú sabes el dinero que tenía tu padre? Tenía esta casa que vale una fortuna, 2 apartamentos y ahorros que ni te imaginas. Si se ha ido con todo. Debe tener cerca de 1.000.000 de euros». Clara, literalmente, se desmayó. Al despertar, según me contó Beatriz, solo acertaba a llorar y a decir: «Yo no sabía que tenía tanto dinero. Si lo hubiera sabido». ¿Se da cuenta? El problema no eran sus palabras, era el dinero que no sabía que yo tenía. Durante los meses siguientes, Clara me buscó por todas partes, pero Julián Méndez era un fantasma. Beatriz me mantenía al tanto. «Julián, tu hija está destrozada. No come, no duerme. Los niños preguntan por ti a diario». «¿Y qué les dice ella?» «Que te fuiste de viaje». «Beatriz, no voy a volver. Lo que valora ahora es el dinero que perdió, no al padre que humilló». «¿Y los nietos? ¿No te importan?» Esa pregunta me dolió. Claro que me importaban, pero había tomado una decisión. Mis nietos crecerían con la madre que tenían, una que les enseñaría que los viejos son asquerosos. Quizás era mejor así. Hace unos meses, Beatriz me contó que Clara tuvo que dejar la casa y mudarse a un pequeño piso de alquiler. Tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. Los niños estaban tristes. León le había dicho a mi hermana algo que me partió el alma. «Tía, ¿será que el abuelo se fue porque somos malos nietos?» Esa noche lloré amargamente en mi balcón de Lisboa. Lloré por mis nietos, que se sentían culpables. Pero no cambié de opinión. Si ellos sufrían, era por las consecuencias de las palabras de su madre. Aquí, en Lisboa, he rehecho mi vida. Vivo cómodamente. Tengo vecinos amables. He conocido a otros jubilados con los que comparto tardes de cartas y paseos. He conocido a Carmen, una viuda venezolana de 70 años, una mujer inteligente y cariñosa que me trata con un respeto que ya había olvidado. El otro día me dijo: «Julián, tienes una tristeza en la mirada que nunca se va. ¿Qué te hirió tanto en tu país?». Le conté una versión resumida de mi historia. «¿Y si tu hija te pidiera perdón de corazón?», me preguntó. «Carmen, hay heridas que nunca cierran. Cuando tu propia sangre te dice que le das asco, algo se muere para siempre». La semana pasada, recibí una llamada del doctor Acosta. «Don Julián, su hija ha contratado abogados. Intenta anular las ventas alegando que usted no estaba en sus cabales». «¿Y qué más?», pregunté, cansado. «Quiere que la justicia la nombre su tutora legal». «¿Con qué argumento?». «Con el de que un padre cuerdo nunca abandonaría a su familia». «Doctor, ¿un padre cuerdo soportaría que su hija le diga que le da asco?». Él sabía que yo tenía razón, pero hace 2 semanas todo cambió. Una llamada de Beatriz, llorando desconsoladamente. «Julián, es León, está en el hospital». Mi mundo se detuvo. ¿Qué le ha pasado a mi nieto? «Intentó quitarse la vida, hermano. Se cortó las venas». El teléfono se me resbaló de las manos. «Mi nieto, mi León de 13 años. Está vivo», continuó Beatriz, «pero muy mal. Dejó una carta para ti, decía: «Abuelo, voy a buscarte donde estés, porque aquí la vida sin ti no tiene sentido. Perdóname por ser un mal nieto». Me derrumbé. Mi nieto había intentado morir por mi culpa. «Quiero hablar con él, Beatriz». «No puede hablar. Está en cuidados intensivos. Solo repite tu nombre una y otra vez».
Esa noche no dormí. Había querido dar una lección a mi hija y casi le cuesta la vida a mi nieto. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Doctor, necesito el primer vuelo de vuelta. Ya no me importa nada más. En menos de un día, estaba aterrizando en mi antiguo país. Mi hermana me esperaba. ¿Y Clara? Pregunté. Destruida, medicada, apenas puede con su alma. Ha perdido todo y casi pierde a su hijo. Llegamos al hospital. Cuando entré en la habitación y mi nieto me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas y se aferró a mí como si yo fuera su única ancla en el mundo. Abuelo, pensé que te habías ido porque no me querías. Jamás, mi vida. El abuelo te ama más que a nada. Me fui por problemas con tu madre. ¿Pero te vas a quedar?, me suplicó. Le miré a sus ojos inocentes y no pude mentirle. He venido a verte, a abrazarte. No sé si me quedaré para siempre. A media tarde apareció Clara. Era una sombra de lo que fue. Pálida, demacrada, envejecida. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar. Papá, gracias por volver. He venido por León, Clara, porque mi nieto intentó morir pensando que lo había abandonado. Fuimos a la cafetería. Se sentó frente a mí y rompió a llorar. Soy la peor hija del mundo, papá. No merezco tu perdón. ¿Sabes por qué me dijiste esas cosas, Clara? Porque estaba amargada y descargué mi frustración contigo, porque sabía que siempre me perdonarías. ¿Te das cuenta? Abusaste de mi amor incondicional, le dije. Se quedó en silencio, asintiendo. Al principio, confesó con una honestidad brutal, me desesperé más por el dinero que por ti. Pero luego, al ver a mis hijos sufrir, comprendí que había perdido al mejor padre del mundo. ¿Y ahora qué quieres? Quiero que me perdones. Quiero que volvamos a ser una familia. Ya no tengo casa, Clara. Podemos alquilar algo. Yo trabajo, puedo aportar. ¿Y cómo sé que no volverás a herirme? Porque aprendí la lección de la forma más cruel, papá. Porque casi pierdo a mi hijo por mi culpa. Dijiste que los viejos éramos asquerosos por naturaleza. Yo sigo siendo viejo. Tú no eres asqueroso, papá. Eres lo más valioso que tengo. Le ofrecí una oportunidad, pero con condiciones muy claras. Viviríamos juntos, sí, pero en un lugar nuevo, empezando de cero. Pagaríamos los gastos a medias, porque no pienso ser una carga para nadie. Y la más importante, a la primera falta de respeto, a la primera humillación, me iría para siempre. Aceptó todo. Hace una semana que salimos del hospital. Alquilamos un apartamento agradable donde cada uno tiene su espacio. Clara se esfuerza. Me trata con un respeto casi ceremonial. Los niños están felices. Pero yo sigo en guardia. Mantengo mi cuenta bancaria y mi vida en Lisboa como una ruta de escape. Anoche, durante la cena, León me preguntó, «Abuelo, ¿nos has perdonado a todos?» Miré a Clara que contenía la respiración. León, el perdón no es un interruptor que se enciende y se apaga. Se construye día a día, con hechos. Tu madre tiene que ayudarme a poder perdonarla. Más tarde, en la cocina, Clara me preguntó qué podía hacer. Sigue siendo la hija que estás siendo ahora, le respondí. Y te quedarás, ¿verdad? Necesito tiempo, Clara. Tiempo para volver a confiar. A usted que ha tenido la paciencia de escucharme hasta el final, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué palabras usa con la gente que ama? ¿Cree que por el hecho de que le quieran, tiene derecho a maltratarlos? Mi hija lo creyó y casi lo pierde todo. Cuide sus palabras, porque tienen el poder de construir o de destruir para siempre. Si alguna vez le ha dicho algo terrible a un ser querido, no espere a que sea tarde. Pida perdón ahora, mientras aún haya tiempo. Mi historia aún no tiene un final escrito. No sé si mi futuro está aquí o al otro lado del océano, en Lisboa. Dependerá de si el cambio de mi hija es real o una simple actuación. Pero he aprendido la lección más importante de mi vida. Es mejor una soledad digna que una compañía humillante. Y quizás, solo quizás,
esa lección valga más que todo el dinero del mundo. Cuénteme si esta historia le ha hecho pensar y, sobre todo, cuídese mucho y cuide a los suyos.